Hoy traigo mucha sed. Mire que yo estaba con un tema que yo pensaba predicar. Y le decía, Señor, ya tengo el tema, qué bonito, qué alegría, qué gozo. Un tema precioso. Está en Mateo, pero en la mañana, mientras yo estaba orando, el Señor me dice, hoy tienes que hablar de esto. Y comenzó a recordarme una cita bíblica que tenía días con ella. Y decía, bueno, pues esto ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y disponernos para poder escuchar la voz del Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Asincérate con el Señor, dispón tu corazón, el Espíritu Santo está aquí. Espíritu de Dios, en esta hora, tú estás aquí y sé, Señor, que vas a usar mi vida, porque yo me someto a tu voluntad y a tu autoridad. Señor, estoy seguro de que esta palabra que has dado, Señor, para este día, es una palabra certera, es una palabra eficaz, es una palabra, Señor, que va a hacer una obra poderosa en cada uno de los que estamos aquí. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te ruego que nuestras almas sean aquietadas para poder estar atentos, con oídos abiertos para escuchar tu voz. Señor, en el nombre de Jesús cubrimos este lugar con la sangre de Cristo y declaramos, Señor, que toda oposición, declaramos, Padre Celestial, que toda distracción es atada en el nombre poderoso de Jesús. Y hay libertad sobre este lugar para recibir tu palabra y para recibir la dirección de tu Espíritu Santo para los próximos tiempos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor nos ha estado hablando muy fuertemente sobre la importancia de la oración. De hecho, si usted hace un recuento de lo que el Señor nos ha estado hablando, el día domingo, el Señor nos habló acerca de un ejemplo de una oración. ¿Cuántos recuerdan esto? Sí, amén. Si no se acuerda, vaya a YouTube. El jueves, el Señor nos habló sobre otro tipo de oración. Y fue un tema del día jueves que yo dije, Señor, algo tú quieres hacer, pero no se va a completar la obra hasta que nosotros tengamos la capacidad de entender lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Y fue tan precioso el tema. Sí. Nuestro hermano Neftalí, damos gracias a Dios por la vida de él. Amén. Porque sabemos que Dios habla a través de su vida. Estuvo hablando acerca de Josafat, pero también estuvo hablando acerca de Acab. Sí. Dos reyes de manera que se manejaron de manera distinta. Acab se manejaba de manera como él creía que era correcto vivir, pero Josafat se dejaba dirigir por la voz del Espíritu Santo, por la voz de Dios. Y vemos diferencia entre los dos estilos de vida que tenía. Muchas veces los creyentes nos dejamos manejar o llevamos nuestra vida creyendo que vivimos una vida correcta porque decimos ser cristianos. O creemos que vivimos una vida correcta porque venimos a la iglesia. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando la Biblia me enseña que yo busque primero el reino de Dios, me está llevando a un nivel más allá. Me está llevando a un nivel de trabajo. Me está llevando a un nivel de búsqueda. Me está llevando a otro nivel de oración. Me está llevando a otro nivel de relación. No sé si tú me vas siguiendo en esta tarde, pero el Espíritu Santo fue muy correcto cuando me habló y me dijo, y el Señor me dijo, es necesario que en este tiempo ellos entiendan cuál es mi voluntad para esta casa. Porque de otra manera yo no voy a poder cumplir la obra que yo quiero hacer en cada uno de ellos. Si ellos no se mantienen apercibidos
si ellos no se mantienen en comunión, si ellos no se mantienen en búsqueda, no van a conocer. Por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Y conocimiento no es leer muchos libros, conocimiento no es leer matemáticas, saber muchas cosas, no. Conocimiento es realmente entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cómo es la manera que Él quiere que yo viva. No sé si tú me vas siguiendo. Y el Señor me hablaba acerca de esto. Ahora, hoy es un día especial. Amén. Hoy nosotros estamos celebrándole a los pequeñitos el Día de los Niños. No quisimos hacer algo masivo. ¿Por qué? Porque realmente estamos en proceso de construcción. Hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer y realmente es un gasto muy fuerte lo que se hace. Y quisimos invertir esa economía en lo del salón de los niños que son para casa. Pero a ellos les estamos celebrando ahí en su salón su Día del Niño. Ellos tienen un tiempo de actividad, ellos van a tener un tiempo de refrigerio bien precioso que yo quisiera extraer. Ya tienen su Pepsi, su Coca, no es cierto. No, sí tienen ahí un refresquito, pero va a haber refrigerio, se la van a pasar a gusto. Y cuando estábamos haciendo esto, el Señor me hablaba sobre esto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Le decía, Señor, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Y el Señor me dijo, mucho tiene que ver. Porque para buscar necesitas entonces entrar en una relación. Sí, amén. No sé si usted me va a seguir. Amén. Mateo 6:33 dice, busquen. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y me voy a quedar en esa parte porque sabemos que todo lo demás viene por añadidura. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Cuando yo entiendo la importancia de buscar primero lo primero, entonces cambia mi manera de vivir. Ahora, el Señor me llevaba a una escritura que está en el libro de Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 17. Y ahora quiero entrar en materia. Voy a tratar de ser breve. Dice la palabra del Señor. Y le traían a los niños, diga conmigo, a los niños. Nuevamente, iglesia, fuerte, a los niños. Hoy que celebramos en casa el Día del Niño. Entonces dice la escritura que y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. ¿Para qué traían a los niños pequeños a Jesús? Para que los tocara. Para que los tocara. En otras versiones dice, para que orara por ellos. Marcos lo relata de esta manera. Le traían a los niños para que orara por ellos e impusiera sus manos. Lucas lo relata de otra manera. Lucas dice, y traían a Jesús, aún a los niños muy pequeños, para que los tocara. Al ver esto los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo decía, Señor, qué tremendo es esto, que cuando lo podemos entender, lo podemos vivir. Pero cuando yo no lo entiendo, no puedo vivirlo. Porque si dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, tenemos que ser como niños para buscar el reino. Sí, amén. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Cuántos de los que somos papás? Algunos ya tienen niños grandes, otros tienen niños chiquitos. Pero cuando vamos a trabajar o cuando salimos a trabajar y regresamos, los primeros que nos buscan son los niños más pequeños. ¿Cómo es la manera que ellos buscan? ¿Alguien que me pueda ayudar a esto? Quiero hacerlo de manera práctica. Me hubiera gustado tener a uno de los niños acá, pero quiero hacerlo de manera práctica para que sea entendible. Los niños cuando, por ejemplo, a mí, cuando salgo a trabajar y llego a casa, el más pequeño es David, aunque tiene 9 años. Él sale, es el primero en salir. O cuando entro a la cochera, es el que ya me está esperando afuera y me dice, papi, te extrañé.
Escucha esto. Papi te extraña. No sé ustedes cómo lo reciban. Algunos corren y se les avientan y los abrazan. Algunos nomás llegan y pum, se les pescan de la pierna. ¿Me vas siguiendo? Porque ellos buscan ¿a quién? Al papá. A papá. Ellos no les importa si llegas cansado. No les importa cuánto trabajo tuviste. No les importa cómo estuvo tu día. Si estuvo fastidioso, si vienes arruinado porque te fue en el día bien mal, o si vienes muy gozoso porque te fue excelente en el día. Ellos llegan a buscar lo que les interesa, que es el amor de papá. ¿Me vas siguiendo? Entonces, cuando yo entendía esto, que el Señor me estaba hablando, la Biblia dice que traían a los niños a Jesús para que Jesús orara por ellos. Pero en la antigüedad los niños no tenían voz ni voto. En aquel tiempo los niños los tenían como esclavos o como pertenencia de alguien. Escucha esto. Pero entonces los niños no lloraban cuando se acercaban a Jesús. La Escritura dice que los niños estaban alrededor de él cuando él estaba orando por ellos. Y Jesús decía: déjenlos que se acerquen a mí, no se los impidan. Fíjate las palabras de Jesús. Ahora, Jesús dice, y traían a Jesús, aún a los niños muy pequeños, para que los tocara. Ahora, al ver esto los discípulos, diga conmigo, los discípulos. ¿Quiénes fueron? Ponme el versículo 15, Johnny. ¿Quiénes fueron los que empezaron con el asunto de no se acerquen a Jesús? Los discípulos. Los discípulos tenían una mentalidad diferente. Y ellos decían, no. Los discípulos los reprendían. ¡Hágase para allá! No se le acerquen al maestro. Fíjate bien, no se le acerquen al maestro, porque Jesús era considerado un maestro. Amén. Era un rabí. ¿Me vas siguiendo? Entonces, los discípulos no querían que se le acercaran a Jesús. Y dice el siguiente verso, ponme el verso 16. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo, ¿a quién llamó? A los niños. A los discípulos. Escucha esto. Jesús no llamó a los niños. Jesús les mandó a llamar a los discípulos porque los discípulos estaban reprendiendo a las personas de que no se le acercaran a Jesús. Y Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí. Esas palabras eran para los discípulos, no eran para los niños. Jesús no le iba a decir a los niños, dejen que los niños vengan a mí. Jesús le dijo a sus discípulos, vénganse aquí conmigo y dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. No dijo, de estos. De los que son como ellos. De los que son. ¿Me vas siguiendo? Hay otra versión que dice, de los tales. Pero Jesús lo que les estaba diciendo a los discípulos, les estaba dando una cátedra de enseñanza. Les estaba dando una parábola. Jesús a los discípulos les estaba hablando por parábola. Y les dijo, Neftalí, ven conmigo y hable conmigo. ¿No se ve muy cerca ahí? También. Ok, venga para acá. Imaginemos la escena. Yo soy Jesús, ¿verdad? Y ellos los discípulos. Miren, no impidan que los niños se acerquen. Porque dice, porque de los que son como estos es el reino de Dios. La enseñanza que Jesús les estaba dando a los discípulos es, porque los que son como estos, de ellos, como estos son los que entrarán al reino. Pueden sentarse. ¿Por qué Jesús hizo esta expresión? ¿Por qué Jesús habló de esta manera?
Porque Jesús les estaba dando una enseñanza de decirles, no impidan que lo natural se acerque a mí. No sé si usted me va siguiendo. Amén. No impidan que lo que es, ¿cómo decirlo? Pues sí, natural, porque no hay fingimiento. A los niños no los forzaron a pasar aquí al frente, bueno, a pasar con Jesús. A los niños los llevaban y ellos bien contentos. Yo me imagino el montón de niños alrededor de Jesús. Hay una versión que dice que Él los sentaba junto a Él, a los niños. Entonces, dice, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Jesús estaba diciendo, de los que son como estos, de los que son como los niños. Ahora, dice el verso siguiente, en verdad les digo, el que no recibe, mira bien, el que no ¿qué? Recibe. El que no ¿qué? Recibe. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, hace que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ustedes tienen que ser tienen que tener un corazón como estos niños. Los niños no están maliciados. ¿Me va siguiendo? Por eso es que la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Porque muchas veces, como lo veíamos el jueves, viene un espíritu de mentira como el que se levantó contra Acab, haciéndole creer que Acab estaba bien, haciéndole creer que él, al escuchar a 400 profetas decirle, ve a la batalla, si usted se lo perdió no me va a entender de lo que le estoy hablando, véalo en YouTube, pero si usted vino el jueves va a saber de lo que le estoy hablando. Él quería escuchar de los 400 profetas que le dijeran, está bien, lo que había en su corazón, está bien, vete a la guerra, al cabo tú vas a vencer y vas a ganar. Pero dentro de esos 400 había uno más, que ese era un profeta de Dios, y ese profeta se levantó y le dijo acá, no vayas a la pelea, porque si vas te van a matar. No, este siempre habla mal en contra de mí. Fíjate bien, su corazón no era un corazón, a pesar de que era el rey de Israel, no era un corazón conforme al corazón de Dios. No era un corazón que estaba afirmado a la voluntad de Dios. Era un corazón que le gustaba ser lleno de vanagloria. Era un corazón que estaba corrompido. Era un corazón engañoso. Era un corazón que ya estaba trastocado. No sé si tú me vas siguiendo. Y entonces él quería que siempre se le diera el sí en todo. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Es que si no me predica el pastor bonito, no me gusta. Es que si el pastor no me habla de bendiciones, como que no me gusta. Es que si el pastor habla de corregir, de dejar, de cambiar, de buscar la manera diferente de vivir, no me gusta. Eso no es de Dios. Así no diga amén, así es. Me pasó a mí en algún momento de mi vida. Porque la corrección, dice la Biblia, a los presentes no nos gusta la disciplina, pero es necesaria. Ahora, Dios corrigió a los discípulos de una manera bien sutil. Les metió el bisturí, les cortó el prepucio del corazón y les quitó la grosura que había en ellos. Escucha esto. ¿Cómo? Les dijo, para los que son como ellos, para ellos es el reino. Sí. Por eso dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. A un niño dile, para no decir cosas grandes, te voy a comprar un dulce, te voy a comprar una paleta, y el niño está en la paleta. Bueno, al menos eso me pasa a mí con David. ¿A qué hora? A mí David es, por ejemplo, ¿qué día fue? En la semana, me dice David, yo le había dicho, te voy a comprar una paleta. No, quería comprar unas gomitas. Papi, ¿cuándo me voy a comprar unas gomitas? Papi, me dijiste que iba a comprar unas gomitas. Papi, bájame en la tienda porque me voy a comprar unas gomitas. Estaba esperando las gomitas, pero era de manera ansiosa y de manera insistente. Y las gomitas, y las gomitas, y las gomitas, y las gomitas. Y es un cántico celestial aquí, que sucede lo de la parábola de aquel hombre insistente que llegó en la madrugada a pedirle pan a su compañero. Sí. Que por tal de que te deje de dar lata, le compra las gomitas. Sí. Fíjate bien, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como niño, yo quiero el reino de Dios, yo quiero el reino de Dios, yo busco el reino de Dios, anhelo el reino del Señor. Tu palabra dice que si busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Padre, esas añadiduras, ¿cuáles son? Señor, tu reino, yo quiero conocerlo más, quiero entrar más en él, quiero profundizar más en él. Hay misterios que quiero conocer. Tu palabra dice que Elías hizo caer fuego del cielo. ¿Cómo es eso, Señor? Quiero conocer eso. No me deja predicar esto. Se me baja y me desespero. ¿Me va siguiendo? Prefiero el de mano porque con el otro ando arriba y para abajo. Parece columpio eso. Me corta la inspiración. Entonces, cuando nosotros aprendemos a buscar el reino de Dios como un niño, ansiamos el tiempo con papá. No sé si usted me va siguiendo. Ansiamos el momento de llegar a nuestro lugar privado y doblar nuestras rodillas y decir: papi, hoy te extrañé, pero ya estoy aquí, porque ansío tener un tiempo contigo, porque ansío tener una comunicación contigo, porque ansío escuchar tu voz, ansío entender la dirección que tú tienes para mí, porque en mí hay un hambre, hay una necesidad, hay un deseo que es conocerte más. No sé si tú me vas siguiendo. El que no recibe el reino de Dios, ¿qué es recibir? Dice la palabra de Dios que Jesús vino ¿a qué? A establecer el reino de Dios en esta tierra. O sea, hace que ya no te toca tanto de tener que estar batallando, porque Jesús ya lo estableció. ¿Qué te toca hacer? Recibirlo. Pero si para recibir estás, pues otra vez la predicación. No te llegaran con una llave de un BMW 2024, porque ahí sí brincas de la silla y corres por ella. Pero ¿y por qué la palabra de Dios te cuesta recibirla? ¿Por qué el reino nos cuesta recibirlo? ¿Será que ya estamos como los discípulos? A ver, espéreme. Eso no me está gustando, pastor. Esa parte no me está agradando. A ver, ¿y por qué no dice mejor otra cosa? ¿Y por qué habla de mí? ¿Y por qué dice aquello? ¿Y por qué dice lo otro? No sé si usted me va siguiendo. ¿Será que ya crecimos en nuestra humanidad carnal, pero no en nuestra vida espiritual? Santo Dios. Ayúdanos. Hay que ser como niños. No me quiero adelantar. Mateo capítulo 18, versos del 1 al 4. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, mire, ¿se acuerda que Jesús les habló por una parábola? Diciéndoles que los que fueran como los niños eran los que iban a entrar al reino. Sí. Ok, en esta parte de la escritura, los discípulos ya estaban pensando.
Y los discípulos ya se preguntaban el uno al otro: oye, ¿y quién será el mayor en el reino? Lucas, ¿serás tú el mayor o seré yo? Y Juan: ay, pues yo, que no ven que soy el más cerquita del maestro. El amado. Yo soy el amado. Yo tengo vara alta. No sé si usted me va siguiendo. Y dice la palabra: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es entonces? A ver, Jesús, dinos quién es. Porque nosotros somos tus discípulos, nosotros te seguimos, nosotros vemos tus milagros, nosotros vemos lo que tú haces, nosotros vamos y predicamos, nosotros vimos la multiplicación de los panes. Oh Pedro, yo caminé por medio del mar, aunque me caí, me rescataste, pero yo caminé, yo tuve más fe, poquita, pero tuve más. No sé si me va siguiendo. Ellos preguntaban: ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Verso siguiente. Y él, Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Siguiente. Y dijo: en verdad os digo que si no os convertís, ve las palabras, Sí, que si no se convierten, cambian. que si no te haces. La primera escritura vimos dos cosas. Lo primero que Jesús les dice es: porque de los que son como estos, como los niños, es el reino de Dios. La segunda fue: el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Pero la tercera que el Señor Jesús les dice: si no se convierten y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ese pastor, que yo tengo que ser un chiquillo berrinchudo, mocoso, latoso y malatoso. ¡No! Los berrinchudos no heredarán el reino de los cielos. Ay, ay, ay. No sé si usted me va siguiendo. ¿A qué se refiere entonces? Vamos. Dice el verso siguiente. Verso siguiente. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, Wow. vea la descripción de Jesús. En el versículo anterior, ponme el versículo anterior. Vamos a estar jugando con esos dos versos para que me los estés cambiando. Si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino. Fíjate bien las palabras. Si no se convierten, ¿a qué nos llamó el Señor? Arrepentíos. ¿Y qué? Vamos a la cama, que hay que descansar. La Biblia dice: arrepentíos y qué. Convertidos. Vuelvo a preguntar. La Biblia dice: arrepentíos y qué. Y convertidos. ¿Cierto o no? ¿Para qué? Si está usted acá. Sí, amén. Arrepentidos y convertidos para salvación. ¿Cierto o no? Jesús les estaba diciendo a los discípulos: necesitan ustedes arrepentirse y convertirse para heredar el reino. Con el ejemplo de los niños. Todavía no entro a lo que quiero hablar, pero necesito que usted me ponga atención, porque dice el verso siguiente: así pues, cualquiera que se humille como este niño. ¿Por qué Jesús utiliza la palabra así pues cualquiera que se humille? El niño no llegó delante de Jesús. Nosotros entendemos. Voy a mover.
necesito que usted entienda lo que quiero hablarle. Estaba Jesús con sus discípulos. Nuevamente ven el talí, Ian. Me hubiera gustado esto hacerlo más práctico, pero es lo más práctico que puedo hacer. Suban la carga. Ponte de este lado, Ian de este lado. Okay. Jesús llama a sus discípulos y estaban preguntando, díganse ustedes, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Tú o yo. Se pusieron. Okay. Y están preguntando. Entonces el Señor, a ver muchachitos, vengan para acá. Y manda a llamar a un niño y lo pone en medio. El niño, ven Emanuel, por favor. El niño, pásale, no llegó y se puso de rodillas. No. Para nosotros humillarnos es ponernos ponte de rodillas. No llegó y se humilló de esta manera o se postró. Pero Jesús dice, cualquiera que se humilla como este niño, ponte de pie. ¿Qué hizo Jesús? Jesús simplemente lo llamó. Y cuando yo estaba diciéndole al Señor, ¿pueden tomar su lugar? Cuando yo estaba diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué usaste esta frase de humillarse? El Señor me dijo, porque la humillación no representa postrarse. La humillación representa obediencia. Amén. Sí. Sí, amén. Obediencia. ¿Por qué? Cualquiera que obedece como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. A veces tenemos el concepto, gracias, hijo, de que solamente para poder llegar a Dios yo tengo que venir, ponerme de rodillas, tirarme de panza, hacer reverencias. Y eso representa la humillación, pero yo no obedezco a la palabra del Señor. No. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Jesús les dice a los discípulos, cualquiera que obedece como este niño, entonces ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuántos saben que los 12 discípulos a cada ratito se agarraban del chongo? Sí. ¿Por qué? Porque eran de diferente carácter. ¿Por qué? Porque no se llevaban bien todos. ¿Por qué? Porque eran de diferente estándar social. Cada uno de ellos, unos venían del vulgo y unos eran muy letrados. No sé si usted me va siguiendo. Entonces había discusiones entre ellos, había discordias, había contiendas, había cosas que tenían que corregir. Por eso es que Jesús, mientras ellos decían, oye Jesús, pero si somos tus discípulos, si vemos todo lo que haces, si guardamos los mandamientos, si todo lo que nos has dicho lo venimos haciendo, nosotros te seguimos desde Galilea hasta Jerusalén y cada uno de los lugares a donde vas, estuvimos contigo cuando hiciste la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Quién de nosotros es el mayor? Y Jesús les dice, el que sea más obediente como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice la escritura, y hallándose en forma de hombre, está hablando de Cristo, y hallándose en forma de hombre, obedeció, se humilló a sí mismo, obedeció a sí mismo, porque él, siendo Dios, escucha esto, siendo Dios, no escatimó dejar su trono, dejar su comodidad, dejar su riqueza, dejar toda su deidad para venir en obediencia al Padre y cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y dice la palabra, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Sí, amén. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estás dispuesto a obedecer hasta la muerte? Amén. Padre, Santo. ayúdanos. Es que
Yo quiero seguir a Jesús como yo quiero, pastor. Ah, pues si no entra al reino no es mi problema. Ay. ¿Me va siguiendo? Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Santo Dios, el tiempo vuela en este reloj. Quítenmelo de ahí. Jesús mismo es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesús siendo Dios, nosotros no somos dioses. No somos dioses. No. Pero a veces queremos que Dios nos obedezca a nosotros. Ay. Y si Jesús mismo, siendo Dios, haciéndose obediente, mire, el tema que yo le traía era el tema del Getsemaní, y un tema precioso que el Señor me dio. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, dice la palabra de Dios que Jesús habló con sus discípulos y les dijo: mi alma está dolida hasta la muerte, ayúdenme a orar. Se retiró unos cuantos metros, se puso a orar, y iban Juan, Jacobo y Pedro con él. Y les dijo: quédense aquí, voy a orar al Padre, ahorita regreso. Cuando regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Dormidos. Buenas noches. La segunda vez va, regresa y les dice: otra vez los encontré dormidos. Mientras Jesús estaba en el huerto y decía: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Ay, Señor, es que no puedo dejar de decir mentiras, aunque tu palabra dice que los mentirosos no heredarán. Ay, Señor, pero es que perdóname, una mentirita diaria no pasa nada. No sé si usted me va siguiendo. Amén. Cuando viene Jesús lo está encontrando dormido. Ay. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, sean como niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Y esto cómo se come? Pablo, hablándole a los corintios, les dice: de verdad que ha llegado un tiempo donde sí tenemos que ser como niños para poder heredar el reino. Tenemos que ser transformados y convertirnos a ser como niños para buscar el reino. Pero les dice: no seáis niños en la manera de pensar, o sea, no seamos inmaduros. O sea, no le puedo hablar de otra manera, disculpe, no quiero ofenderlo ni quiero agraviar a su persona, pero esto sucede en Marte. Ay, ya no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó. Ay, es que el pastor me volteó la cara. Ay, es que el pastor, ya ni le digo. El pastor, el pastor, el pastor, el pastor. Y Pablo les estaba diciendo: no sean niños en su manera de pensar. Esas son tonterías, discúlpenme la palabra. Sí. Son niñerías, son inmadureces. Así es. Pero dice: ser niños en la malicia. Ay, a ver, ¿por qué no eres como un niño para no hacer lo malo? Ay,
ahí sí bien pila, ay, voy a ver la manera de que me voy a fregar a aquel ira, me pongo a hacer esto, le tumbo 50 baros y ya le hicimos. Oh sí, comimos mañana. No sé si usted me va siguiendo. Sed niños en la malicia. Hoy los niños se pelean y a los 2 minutos se reconcilian. Uy, yo no le hablo a aquella porque no, me cae bien gorda, me hizo hace 15 años, yo no la puedo perdonar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Lo que tú hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. ¿Me va siguiendo? Ser niños en la... Ahí no, es que no. Ya somos grandes, me la hace, me la paga. ¿Me va siguiendo? Tenemos que ser como niños, ¿en qué sentido? En el sentido de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestra vida, que no haya rencillas. Por eso dice el versículo, ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Dejen sus niñerías. A los de Marta. Sí. No sé si me va siguiendo. Sí. Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos. ¿Qué? La leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Cómo crezco yo si no leo la Biblia? Deja a un bebé sin darle leche y se te muere. Sí. Sin darle alimento y se te muere. O se te aturra, o se te le da anemia, o algo le sucede. Pero cuando un bebé recién nacido, lo primero que debe recibir es la leche de su madre. Dice la Escritura, déjense de niñerías y de payasadas, discúlpeme la palabra, pero realmente deseen como niños. Un niño cuando tiene hambre desea comer la palabra. Amén. Un niño cuando tiene hambre desea la leche materna. Un niño cuando tiene hambre llora y llora y llora y llora hasta que se le da la mamila o se le da el pecho, ¿cierto o no? Mientras no sabemos si está llorando por hambre, si está llorando por dolor, si está llorando porque trae cólico, qué le está pasando, pero le buscamos hasta que el niño se tranquiliza. Sí. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, si yo deseo como niño recién nacido la leche pura de la palabra, quiere decir que yo tengo hambre. Sí. ¡Hambre! Y a la hora que caiga, yo estoy comiendo de la palabra del Señor. ¿Para qué? Léalo usted. ¿Para qué dice ahí? Para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está la respuesta. ¿Por qué la insistencia de leer la palabra? Para que crezcas Sí. y para que seas salvo. Amén. Yo no te voy a salvar. No. Quien se salva es personalmente, la salvación es personal. Sí. El edificio, venir aquí, no te salva. Lo que te salva es tener una relación con Dios. Amén. Lo que te salva es cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Sí, amén. Eso es lo que te cambia. Tomar decisiones que te lleven a un mejor nivel de vida. Lo que Dios quiere para ti, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sí, amén. Si buscas primero el reino de Dios, entonces encontrarás cuál es la voluntad de Dios. Yo les dije el domingo, tenemos que saber cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida, cuál es la agradable voluntad de Dios para mi vida y cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Porque si yo no conozco eso, yo no voy a poder vivir en la voluntad de Dios. Podemos venir y sentarnos y estar 2 horas, 3 horas, 4 horas aquí, sí, pero vamos a seguir igual si no nos alimentamos diario. Así es. Y tenemos que alimentarnos. Cuando somos niños, tenemos que desear. Desear es igual a buscar. Amén. Busca primero el reino de Dios. Desea la leche para que crezcas para salvación. Santo.
Imagínense que usted tuviera que cambiar pañales a su hijo cuando tuviera 25 años. Oye, Tener que limpiarlo todavía. Así lo diga bien, sí sucede. ¿Se imagina eso? No se lo imagine. Pero qué tremendo, ¿no? A veces así hacemos batallar a Dios. niños pañalosos, niños adultos. ¿Cierto o no? Ay, Señor. Ay, Señor. Diga conmigo. ¡Ay! Primera de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. Eso es dejar de ser inmaduros. Así es. Dejar de ser inmaduros es desechar todo lo que sabes que tienes que desechar de tu vida. Si eres celosa, no te van los celos a dejar ir al cielo. Si eres celoso, no te van a dejar los celos entrar al reino. Ese silencio me dice mucho. Dios. Si a veces engañamos para hacer nuestra voluntad, ay pastor, no pude ir porque X, Y, Z y andabas rascándote la cabeza en tu casa. ¿Es engaño o no es engaño? Sí. Hipocresías. ¿Le pongo el ejemplo o no se lo pongo? Sí. O ya usted lo sabe. No dígalo. Ay, hermano, qué gusto verlo. Si supiera. Pero no lo quiero ni ver. ¿Para qué vino a saludarme? Envidias. Uy, mira nomás, Neftalí estrena cada 8 días y yo no tengo ni para comprarme calcetines. Uy, ese varón. Y dice que la fresa ya no hay. Trae playera nueva. Ahora si hubiera. ¿Me va siguiendo? Y toda difamación. Ay, ya ni le cuento. Porque usted ya sabe. Muchas cosas más que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque Dios nos pone ejemplos. ¿Para qué? Para que dejemos de hacer lo que Satanás sembró en nuestra genética al nacimiento en esta tierra. Sí. Nuestra esencia es habitar con el Padre. Ese es el diseño de Dios para ti y para mí. Amén. El diseño de Dios es que no te impidan que vengas al reino de Dios. El diseño de Dios es que tú entiendas que nada puede impedir acercarte a Jesús. No sé si tú me estás entendiendo, Amén. pero cuando somos inmaduros y cuando realmente no tenemos la mente centrada en entender y decir, ok, yo sé las cosas que estoy haciendo mal, pero hasta a mí mismo me quiero engañar diciendo que estoy bien. No sé si tú me vas siguiendo. Esas cosas son las que te detienen para que te acerques a Jesús. Efesios 4, 14 y 15. Entonces, cuando desechemos todo eso, para que ya no seamos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Hoy soy, mañana no. Hoy tengo ganas, mañana ya no tengo ganas. Hoy sí leí, ando con todo el júbilo, mañana no.
por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Fíjate bien. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. ¿Sabía usted que el diablo también adoctrina o da doctrinas? Y eso es lo que más consume el ser humano. Satanás te doctrina por medio de la televisión, por medio del Facebook, por medio de YouTube, por medio de Instagram, por medio del aparato que traes en tus manos, que no agarra la Biblia, pero agarramos 16 horas el teléfono y ahí estamos siendo adoctrinados. Y a veces pensamos, ay, es que yo no les hago caso a los testigos de Jehová, a los de la luz del mundo tampoco. Pastor, pero aquí ni hay, yo solamente soy cristiano. Sí, pero ¿y de qué te estás llenando? Esa es doctrina. Esa es enseñanza. Si te enseñas de redes sociales, si te llenas de redes sociales, las redes sociales, ¿qué te están enseñando? La infidelidad de aquella, el infiel aquel, el chisme de allá, el mitote de más para allá, la dejada que pide dinero, aquel que está robando con cuentas falsas, y de eso te empiezas a llenar. ¿Sí me va siguiendo? Y a veces pensamos que el adoctrinamiento es venirte a sentar aquí a recibir una enseñanza. Y el diablo te enseña más y ni te das cuenta. Por eso es que dice, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Ay, ya no quiero ir a la iglesia, mejor veo iglesia en casa. Está más chido el enlace, ahí no tiran tan recio. Amén. Y dice, por las artimañas engañosas del error. Verso siguiente. Sino que hablando verdad en amor. Sino que hablando, yo le hablo la verdad en amor. Así no dígame, así es. Yo le hablo la verdad en amor, lo que la palabra de Dios dice. Crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Mi anhelo es que usted no sea un niño espiritual. Mi anhelo es que usted no sea un enano espiritual. Mi anhelo es que usted pueda ser un maduro espiritual. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Alguien que comprende lo que el Señor nos está diciendo. ¿Para qué? Para que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pastor, ahora el día del niño era un día feliz. Sigue siendo un día feliz. Sigue siendo un día feliz. Bueno, para mí sí sigue siendo un día feliz. ¿Para usted? Amén. Si está feliz, denle una ofrenda de palmas. Dice, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Ahí dice, crezcamos en todo. Mira, si nosotros crecemos en todos los aspectos, vamos a crecer fuertes y bien formados. ¿Han visto personas que son mal formadas genéticamente? Sí. No crecen bien por alguna malformación en su cuerpo. ¿Me va siguiendo? Pongo este ejemplo porque no es por hacerles menos. Sabemos que Dios algún propósito tiene en ellos. Pero lo que voy es a lo siguiente: hay mucha gente que a esas personas las ve como bichos raros, las ve extrañas. En lo espiritual sucede lo mismo. No sé si usted me va a seguir. Sí, amén. Ahora, voy a cerrar con esto.
Mimi. Dios te bendiga, hermano. Pronto vas a predicar conmigo. Lucas 18:16. Y quiero cerrar con eso. Mire qué bonito es tener niños, ¿sí o no? Sí. Son un amor, son Sí. una chulada. Y Dios así nos quiere a nosotros. Gloria a Dios. Quiere que seamos como niños, que lo anhelemos. A ellos no se preocupan de nada. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te turbas? ¿Me vas siguiendo? ¿Un niño se preocupa? No. Cuando un niño quiere algo, Aarón, cuando las niñas quieren algo, ¿qué hacen? ¿Se preocupan? ¿Qué te dicen? ¿Me compras? Quiero. ¿Quién toma la decisión si sí o si no? Papá. Nosotros, ¿verdad? Sí. Pero a un niño no le interesa si cuesta 1,000, si cuesta 100, si cuesta 10,000. Ellos dicen, quiero. Sí. Ya no entro ni en este tema mejor. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros pedimos a Dios a conforme nosotros creemos que podemos recibir. Pero Dios es dueño del oro y de la plata. Amén. Lucas 18:16. Mas Jesús, llamándolos a su lado a sus discípulos, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. El Señor me hizo, te di todo este relato para que entendamos dos cosas, que es lo que el Señor me habló. Una, nuestros hijos ven el ejemplo en nosotros como padres, ¿cierto o no? Sí, amén. El mayor ejemplo que pueden tener somos nosotros. Si nosotros como padres ahora no vimos a nuestros padres buscar a Dios, o los vimos buscarlo de vez en cuando, así crecimos y así lo hacemos. ¿Cierto o no? Porque arrastra más el ejemplo que las palabras. Ahora, cuando nosotros decidimos convertirnos es cuando nosotros tomamos la decisión de decir: ok, aunque yo no vi a mi padre buscar a Dios fervientemente, yo me convierto en un hombre que quiero ser un ejemplo para mis hijos, que quiero dejar un legado. Y un legado quiere decir que quiero dejar un ejemplo de vida para que ellos lo sigan. Amén. Que no me importa que me digan que como sea, pero yo quiero darles un ejemplo a ellos. Y el Señor lo que me habló fue por lo siguiente. Dice la Biblia que los niños se los traían a Él para que Él orara por los niños y los bendijera, ¿cierto o no? Sí. Los padres querían la bendición para los hijos, pero los padres no hacían nada para bendecir a sus hijos. Los padres le llevaban los hijos a Jesús para que Jesús, como el Maestro, como el Hijo de Dios, como el Mesías, soltara una bendición sobre ellos. Pero ellos entendían que en la antigüedad los padres eran los que bendecían a los hijos. Jacob bendijo a sus hijos y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Aleluya. Sí, amén. No sé si tú me vas siguiendo, pero a veces le decimos: Señor, toma a mis hijos, pero ¿qué estás haciendo tú para bendecir a tus hijos? Ay. Estás siendo como niño anhelando el reino de Dios para poder entrar a Él y que ellos vean el ejemplo de tu búsqueda, o solamente le dices: Señor, ayúdame con estos niños, Señor, te los traigo para que los cambies, Señor, te los presento para que los bendigas, Señor, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para dejarle un legado a los hijos? Porque los hijos fueron bendecidos, pero ¿y qué fue de sus vidas? ¿Me va siguiendo? ¿O ya se me fue? El Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos como niños, nos convirtamos, en pocas palabras pues. ¿Cuántos
¿Cuántos han experimentado el primer amor? Amén. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué has dejado tu primer amor? Eso es buscar como niños. Eso es tener hambre de la leche espiritual que edifica nuestra vida para salvación. ¿Acaso se levantaron para alejarte de Dios el trabajo, el negocio, los afanes, los problemas, las deudas? Te dijeron: no te acerques al maestro. Recuerda esto: el diablo sabe Biblia. Sí. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. ¿Qué nos ha separado de poder correr a tener una relación con papá? Tenemos que analizar eso, porque si queremos que nuestros hijos crezcan bajo la protección y la bendición de Dios, pero ¿en qué estás haciendo tú, papá, para proteger y cubrir a tus hijos? ¿Me va siguiendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nomás poniéndoselos al Señor? Ay, Señor, te lo traje para que lo bendigas. O anhelando el reino, o buscando el reino. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. ¿Sabes de qué manera? El Señor me habló muy fuertemente de esto. ¿Sabes de qué manera le impides tú a tus hijos buscar el reino? ¿Quieres que te lo diga? Sí. Te abro los ojos. No les des el celular. En el momento que tú les das un teléfono, Satanás los está adoctrinando. No soy religioso, es la verdad. Hay pastores que solo así se entretienen. Es que lo que está sucediendo, Satanás los está enseñando y les está sembrando una semilla corruptible. Una semilla trastocada, porque lo que ven, tú dices, no es nada malo, pero cuando no estás viendo lo que están viendo, yo te aseguro a que de repente escuchas una canción que no es buena, o están viendo un baile sensual que no está bien, porque no hay una restricción en los celulares para que tú digas: ay, pues le tengo restringido. Y el Señor me habló de esto. Una manera de nosotros impedirle a nuestros hijos entrar al reino es esa: acercarse al maestro. Es: toma, te cambio la Biblia por el teléfono, te cambio la instrucción de la palabra por el teléfono. Mira, ¿qué sucede? ¿Qué es más fácil? ¿Enseñar a un niño a adorar a Dios o tenerlo sentado con un teléfono? Y en la misma casa del Señor, en lugar de enseñarlos a adorar, ¿por qué? Porque no te ven buscar el reino de Dios. A veces nos convertimos en los discípulos. Somos gente que viene a la iglesia, pero les detenemos a los niños el paso. ¿Me va siguiendo? Me habló fuerte el Señor sobre esto. Nuestras generaciones que vienen atrás van a crecer, y al rato, que no nos pase como a la viuda, tener que estar buscando adentro de la casa la moneda que se perdió. El diablo es muy astuto y engaña a la iglesia cuando no hay los sentidos despiertos. Por eso dice la Biblia: velad y orad. Si velamos y si oramos, nosotros tenemos la sabiduría para poder llevar a nuestros hijos en una buena manera delante del Señor. Enséñalos, agárralos en las noches. Vénganse, vamos a orar. No tengo ganas. Véngase aquí, no le hace. Póngase aquí a un lado. Me ha pasado. Yo agarro a mis hijos. Ahí están ellos, de testigo. Y David me cuesta trabajo.
Es el más chico, me cuesta trabajo, pero le digo, vente, vamos a orar. Últimamente, gracias a Dios, ya se disponen más. Yo no te estoy hablando de algo que yo no he vivido. No porque sea el pastor, no lo he vivido, lo he vivido. Y si el Señor nos está llamando es por algo, porque vienen tiempos muy complicados, iglesia. Lo vuelvo a repetir y lo reitero porque se están viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Y una de las armas más letales del diablo son las redes sociales. El internet es una estrategia satánica que él creó para la destrucción de los seres humanos, porque son distractores. Son distractores. No sé si tú me vas siguiendo. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. ¿Qué es más bonito? ¿Ver a tus hijos adorando acá? ¿O ver a tus hijos escuchando rolas beliconas? Llévatelo de tarea. 500 balazos, armas automáticas. Me va siguiendo. Pero no sabe ni dónde está Génesis. Él piensa que Moisés subió los animales al arca. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto. El diablo quiere robar la identidad de la iglesia, pero en esta casa no va a poder. No sé si tú la agarraste. Mira, por esos niños que están ahí, que salen corriendo, que andan para allá y para acá, por esos niños es por los que luchamos. A mí no me interesa luchar por gente cabezona. A mí me interesa luchar por niños que son los que van a seguir el ejemplo. Por gente que no quiere entender, yo ya estoy cansado de eso. Yo vengo a luchar por jóvenes y por gente que realmente quiere entregar su vida a Jesucristo para tener un cambio. Porque a fin de cuentas, quien va a dar cuenta somos cada uno de nosotros. Abrí mi corazón, discúlpame. Yo no te voy a cambiar, ni te voy a forzar. Las puertas están abiertas y seguirán abiertas hasta que el Señor quiera. Quien toma las decisiones somos cada uno de nosotros. Aquí lo más tremendo de todo es: ¿quieres dejar un legado para tus hijos? Celebramos el Día del Niño, qué bonito. Deberíamos de celebrar que realmente ellos están siguiendo a Jesús todos los días, porque ahí tendríamos la seguridad de que nunca se apartarán. Por eso dice Proverbios: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Desde niño. Amén. Pero nos cuesta más agarrar la Biblia que traer el teléfono, y darles el teléfono que enseñarles Biblia. Iglesia, convirtámonos. Cambiemos nuestra manera de pensar, arrepintámonos. Que ese espíritu de mentira que se levantó con acá no se levante en tu vida para hacerte creer que vives una vida bien delante de Dios cuando tu casa se está perdiendo. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué no oramos? Y terminamos con este tiempo. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies y solamente una invitación voy a hacer. Si tú reconoces que necesitas de Dios y que no has buscado a Dios con esa hambre, con esa sed, con esa necesidad, que tus hijos puedan ver el cambio, que tus hijos puedan decir: Santo Cristo, ahora sí va en serio,
Vamos a darle con todo. Como niños, buscar el reino de Dios para accesar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando entramos al reino, las cosas del reino se manifiestan a nuestras vidas. Yo le decía al Señor, ¿por qué si tu palabra dice que somos herederos del reino, muchas veces no se vive? Y el Señor me dijo, porque ni siquiera han entrado. Ujú. ¿Saben? Como dice la Biblia, viendo, no ven. Porque se está viendo. Pero a veces no queremos ver. Si reconocemos que realmente necesitamos de Jesús y creemos que el Señor hoy puede encender ese fuego de su primer amor en nuestras vidas, yo te voy a invitar a que pases aquí al frente, si tú lo crees.